¿De verdad vas a meter mano a esa cosechadora? Se burlaron cuando Antonia llegó y la rodearon frente a todos. El gerente la humilló. Le ofreció dinero para que se fuera y dijo que esa máquina valía más que toda su vida. Ella apretó los puños, abrió su caja de herramientas y dio un paso al frente sin decir una sola palabra. Lo que pasó después dejó a todos en silencio absoluto. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Antonia había salido de su casa en Sinaloa antes del amanecer, cuando el aire todavía olía a tierra húmeda y maíz recién cortado. Manejaba su vieja camioneta Nissan 2015 por las carreteras de Sonora, con su caja de herramientas traqueteando en la parte trasera. Esa caja había sido el último regalo de su padre antes de morir hace 2 años. Una Snap-on profesional que él había comprado con el dinero de toda una cosecha. «Para que llegues lejos, mija», le había dicho con lágrimas en los ojos. Y Dios mío, qué lejos había llegado. Verán, Antonia se había graduado con honores del Instituto Tecnológico de Monterrey en mecánica agrícola. Sus padres, pequeños agricultores que apenas sacaban para comer, habían vendido media parcela y se habían endeudado hasta el cuello para pagarle los estudios. Cada peso que gastaron en su educación fue un peso menos para medicina, para ropa, para comida. Antonia nunca olvidaba eso. Jamás. Por eso trabajaba 16 horas al día como técnica itinerante, visitando ranchos y haciendas por todo el noroeste del país, reparando maquinaria que valía más que todo lo que sus padres habían ganado en sus vidas enteras. Pero había algo que hacía especial a Antonia, algo que ustedes tienen que entender. Esta jovencita no solo había estudiado teoría en salones con aire acondicionado. No, señores. Ella había pasado 3 años completos trabajando en la mismísima fábrica de John Deere en Querétaro, ensuciándose las manos en la línea de ensamblaje, conociendo cada tornillo, cada válvula, cada circuito hidráulico de esas máquinas gigantescas. Mientras otros ingenieros solo veían diagramas en papel, Antonia había sentido el peso real de un sistema hidráulico de alta presión. Había escuchado el silbido exacto que hace una válvula cuando está por fallar. Había memorizado las 47 configuraciones diferentes en que un componente podía descomponerse. Ese conocimiento corría por sus venas como el aceite hidráulico por las máquinas que reparaba. La hacienda San Jerónimo apareció en el horizonte como un espejismo de metal y concreto en medio del desierto de Sonora. Era una de las propiedades más grandes de la región, miles y miles de hectáreas de trigo dorado meciéndose con el viento. Pero ese día, el viento también traía algo más. El olor amargo del pánico y las pérdidas económicas. En medio del campo, como una bestia herida, estaba detenida la cosechadora John Deere S690. 18 toneladas de ingeniería alemana y tecnología estadounidense, valorada en 12 millones de pesos, completamente inmóvil. A su alrededor, decenas de trabajadores miraban con impotencia mientras el sol caía sobre el trigo maduro que debía haberse cosechado hace 3 días. Cada hora que pasaba representaba pérdidas de casi 13,000 pesos. Cada día, 300,000 pesos que se evaporaban como el rocío matutino. 3 técnicos de la concesionaria oficial ya habían intentado repararla. 3 hombres con certificaciones, con uniformes impecables de la marca, con computadoras de diagnóstico de última generación. Los 3 se habían ido con las manos vacías y la cabeza gacha, sin poder explicar por qué la máquina simplemente no respondía. Antonia estacionó su camioneta junto a la oficina administrativa, una construcción de adobe y madera que contrastaba con los silos modernos de acero inoxidable. Se bajó con sus botas de trabajo llenas de polvo, sus jeans desgastados y una camiseta simple de algodón que había visto mejores días. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta práctica y sus manos mostraban las cicatrices de años trabajando con metal y maquinaria.
No parecía gran cosa, ¿verdad? Una jovencita delgada, de apenas 1,60 m de altura, que podría confundirse con cualquier trabajadora del campo. Pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos café oscuro tenían esa intensidad que solo viene de quien ha visto máquinas de millones de pesos desarmadas hasta el último tornillo. Lo que Antonia no sabía era que en ese momento, observándola desde la ventana de la oficina, estaba Leandro Ibarra. Leandro era el ingeniero agrónomo y gerente de operaciones de la hacienda. 38 años, complexión robusta, cabello peinado con gel hacia atrás. Usaba botas vaqueras de piel de avestruz que costaban más que el salario mensual de 3 trabajadores, camisa de vestir perfectamente planchada y un cinturón con hebilla de plata maciza. Era un hombre que había construido su reputación en base a gritos, amenazas y humillaciones. Los trabajadores le temían, los proveedores le adulaban, y él, Dios mío, él disfrutaba cada segundo de ese poder. Cuando vio bajar de la camioneta a Antonia, Leandro sintió una mezcla de incredulidad y algo peor, algo más oscuro. ¿Esa era la técnica especializada que habían mandado? Esa muchachita que parecía recién salida de la preparatoria. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Esto iba a ser entretenido. Salió de la oficina con pasos pesados, haciendo sonar sus botas contra el concreto. Pero no fue solo. No, señores. Leandro tenía un público que alimentar. Con un gesto de su mano, convocó a sus 3 capataces. Luego mandó llamar a los operadores de maquinaria, después a los jornaleros. En menos de 10 minutos, había reunido a los 40 trabajadores de la hacienda en un semicírculo alrededor de donde estaba Antonia revisando sus herramientas. «Vengan todos», gritó Leandro con voz que resonó por todo el patio. «Vengan a presenciar el circo que nos mandaron». Antonia levantó la vista. Su estómago se contrajo. Conocía esa mirada, ese tono. Lo había visto antes en otros ranchos, en otras haciendas, pero respiró profundo, pensando en su padre, en el sacrificio de sus padres, en todos los pesos que habían invertido en ella. «Buenas tardes», dijo con voz firme, extendiendo su mano. «Soy Antonia Thomas, técnica especializada en maquinaria agrícola. Vengo por el reporte de la S790 que...» «¿Técnica especializada?», la interrumpió Leandro, ignorando su mano extendida. «¿De verdad vas a meter mano a esa cosechadora?», señaló hacia el campo donde reposaba la máquina gigantesca, y su voz adquirió un tono de burla que hizo que varios trabajadores rieran nerviosamente. «Esa máquina vale más que tu casa, tu pueblo y toda tu familia junta, muchachita». Antonia sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la calma. Había aprendido en la fábrica que las palabras de los ignorantes no podían romper acero templado, y ella era más fuerte que cualquier metal. «Tengo certificación de John Deere y 3 años de experiencia en...» «¿Certificación?». Leandro soltó una carcajada exagerada. «Esos títulos de escuelita técnica no sirven para máquinas de verdad, mi niña. Aquí hablamos de ingeniería seria, de hydraulic systems de alta presión, de componentes que cuestan lo que tú no ganarás en 10 años. Empezó a caminar alrededor de ella, como un depredador rodeando a su presa, asegurándose de que todos los trabajadores pudieran ver y escuchar. «Mira nada más», continuó con veneno en cada palabra. «Si ni siquiera puedes levantar el capó hidráulico de esa bestia, ¿cómo pretendes repararla?». Algunos trabajadores miraban al suelo, incómodos. Otros grababan con sus teléfonos celulares. Antonia podía sentir decenas de ojos sobre ella, juzgando, midiendo, dudando. Leandro se acercó más, invadiendo su espacio personal, el olor de su loción cara mezclado con tabaco y arrogancia. «Te voy a hacer un favor», dijo, sacando su cartera de piel. «Aquí hay 500 pesos. Tómalos, vete de regreso a donde saliste y manda a un hombre de verdad que sepa lo que hace». Extendió los billetes frente a la cara de Antonia. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo fundido. Los 500 pesos temblaban en la mano de Leandro, y por un momento que pareció eterno, nadie respiró. 40 pares de ojos esperaban.
algunos con morbo, otros con vergüenza ajena, todos expectantes. Antonia miró los billetes, luego miró a Leandro directamente a los ojos. Y en ese momento, mis queridos amigos, algo pasó en el interior de esa jovencita. Pensó en su padre, en cómo él había vendido su única vaca lechera para pagarle el primer semestre de universidad. Pensó en su madre, lavando ropa ajena hasta que sus manos sangraban para juntar dinero para sus libros. Pensó en las noches que había estudiado con una vela porque no había dinero para pagar la luz. Y supo que no podía aceptar esos 500 pesos. «Guarde su dinero, señor», dijo con voz tranquila pero firme. «No vine aquí a que me paguen por irme, vine a hacer mi trabajo». Se dio la vuelta, ignorando los billetes, ignorando las risas, ignorando todo excepto su caja de herramientas. La tomó con ambas manos, sintiendo el peso familiar del metal contra sus palmas callosas, y caminó hacia la cosechadora en el campo. Leandro se quedó ahí parado, con el dinero todavía extendido, sintiéndose ridículo frente a sus hombres. Y eso fue lo que más le dolió, porque verán, Leandro Ibarra no era solo un hombre cruel por naturaleza, era un hombre vacío. Su esposa lo había dejado hace 2 años, llevándose a sus 2 hijos pequeños. «Eres un tirano», le había dicho ella en su última conversación. «Nuestros hijos te tienen miedo, yo te tengo miedo, y ni siquiera te das cuenta de lo solo que estás». Desde entonces, Leandro había llenado ese vacío con poder, con gritos, con humillaciones que lo hacían sentir grande, cuando por dentro se sentía pequeñísimo, insignificante, abandonado. Cada vez que humillaba a alguien, especialmente a alguien vulnerable, sentía una satisfacción retorcida, un momento breve donde olvidaba que sus hijos no contestaban sus llamadas, que su casa de 4 habitaciones estaba vacía excepto por él y una botella de whisky cada noche. Pero Antonia lo había desafiado delante de todos, y eso no podía quedar así. «Oigan todos», gritó guardando el dinero y siguiendo a Antonia hacia el campo. «Quédense a ver el espectáculo. Cuando esta niñita fracase, quiero que todos sean testigos de por qué las mujeres deben quedarse en la cocina y no meterse en trabajos de hombres. Más risas, más teléfonos grabando». Antonia escuchaba todo, cada palabra como un alfiler clavándose en su dignidad, pero no se detuvo. Siguió caminando sobre la tierra seca, dejando huellas con sus botas, hasta llegar a la cosechadora. Dios mío, era hermosa. Esa máquina era una obra maestra de ingeniería. Antonia dejó su caja en el suelo y por un momento solo la contempló. 18 toneladas de acero, circuitos hidráulicos, sensores electrónicos, cuchillas de corte de tungsteno. Para otros era solo una herramienta cara. Para Antonia era como ver una catedral, un templo de precisión mecánica. Sus dedos tocaron el metal caliente por el sol, y en ese contacto algo mágico sucedió. Antonia sintió la máquina, no con sus ojos, no con su mente, con sus manos, con esa sensibilidad que había desarrollado en 3 años tocando miles de componentes en la fábrica de Querétaro. Leandro y su séquito se habían acercado, formando un círculo alrededor de ella y la cosechadora. 40 personas esperando verla fallar. «Veamos qué hace la expertita», se burló Leandro cruzando los brazos. «Seguro va a pedir un manual de instrucciones». Pero Antonia no pidió nada. Se arrodilló junto a la cosechadora, sus rodillas hundiéndose en la tierra polvosa, y comenzó a recorrer con sus manos las tuberías hidráulicas del sistema de corte. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, palpando, presionando ligeramente, sintiendo. «¿Qué hace?», preguntó uno de los capataces. «¿Está rezando o qué?» «Está haciendo como que sabe», respondió Leandro. Teatro barato. Pero algo en la concentración de Antonia empezó a cambiar el ambiente. Había una certeza en sus movimientos, una precisión que no podía fingirse. Sus manos se detuvieron en una sección específica de tubería hidráulica, cerca del compartimiento del motor. Presionó con sus dedos,
sintiendo la temperatura del metal, más fría de lo normal, casi imperceptiblemente más fría. Movió sus manos 5 centímetros a la derecha. Ahí la tubería estaba caliente, como debía estar. Otros 5 centímetros. Fría nuevamente. ¿Ustedes la mandaron llamar?, le preguntó uno de los trabajadores más jóvenes a un capataz. El dueño la mandó. Don Severino Maldonado en persona pidió que la llamaran específicamente a ella. ¿Por qué? Ni idea, pero si don Severino la pidió, debe tener sus razones. Leandro escuchó esa conversación y sintió una punzada de preocupación. Don Severino Maldonado, el mismísimo dueño de la Cooperativa Agrícola del Noroeste, el hombre que controlaba el 40% de la producción de granos del norte de México, el hombre de quien Leandro recibía órdenes directas. Pero no, pensó Leandro, era imposible que don Severino conociera personalmente a esta muchachita cualquiera. Probablemente solo era una recomendación de algún empleado de bajo nivel. Nada de qué preocuparse. Antonia se puso de pie y sacó una pequeña libreta del bolsillo de sus jeans. Empezó a escribir, haciendo anotaciones que parecían jeroglíficos para todos los presentes. «Ya van 5 minutos», anunció Leandro, mirando su reloj Rolex de oro. Los técnicos de la concesionaria tardaron 3 horas en darse por vencidos. «¿Cuánto tardarás tú en admitir que esto te queda grande?» Antonia ni siquiera lo miró. Guardó su libreta y abrió su caja de herramientas. Sacó un estetoscopio mecánico, ese instrumento que parece de doctor, pero que sirve para escuchar los sonidos internos de una máquina. ¿Un estetoscopio?, se burló uno de los capataces. ¿Qué va a hacer? ¿Tomarle la presión a la cosechadora? Risas generales. Pero Antonia se subió al estribo lateral de la máquina y colocó el estetoscopio en diferentes puntos del sistema hidráulico. Cerró los ojos y escuchó. El silencio que guardó fue tan profundo que incluso los burlones se callaron. Había algo hipnótico en verla trabajar. La concentración absoluta en su rostro, la precisión de cada movimiento, la confianza que emanaba de alguien que realmente sabía lo que hacía. Se bajó de la máquina y caminó hacia el panel de control. Con movimientos rápidos, activó el sistema de diagnóstico electrónico. La pantalla se iluminó mostrando códigos que no indicaban errores. «¿Ven?», dijo Leandro, señalando la pantalla. «Ni siquiera el sistema detecta fallas, porque el problema no está en la máquina, está en la cosecha. El trigo está muy húmedo, eso es todo. Esta niñita está perdiendo nuestro tiempo». Pero Antonia negó con la cabeza mientras revisaba los códigos. «El sistema electrónico está bien», dijo en voz alta, clara, para que todos escucharan. «No hay errores en los sensores, no hay problemas en el cableado, no hay fallas en la computadora de a bordo». «Exacto», exclamó Leandro triunfante. «Entonces no hay nada que reparar. Te dije que esto era pérdida de tiempo». Antonia se giró hacia él, y sus ojos tenían esa intensidad que solo viene del conocimiento absoluto. «No dije que no hubiera problema, señor. Dije que el problema no es eléctrico». «¿Entonces qué es?», preguntó Leandro con sarcasmo. «¿Magia? ¿Brujería? Es hidráulico». La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Leandro frunció el ceño. Los otros técnicos habían descartado problemas hidráulicos porque la presión del sistema mostraba valores normales en el manómetro principal. «Imposible», dijo Leandro. «Los técnicos certificados de John Deere ya revisaron todo el sistema hidráulico. La presión está perfecta. La presión general está correcta», respondió Antonia, caminando de nuevo hacia la cosechadora. «Pero hay una válvula específica, la válvula proporcional de flujo hidráulico con código 84547-A, que está trabada en posición parcial». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué válvula?», preguntó uno de los capataces. Leandro también estaba confundido, aunque intentaba no demostrarlo. «Esa válvula», explicó Antonia, señalando hacia el compartimiento del sistema de corte, «controla el flujo hidráulico hacia las cuchillas».
Cuando está trabada en posición parcial, permite que el motor arranque, permite que todos los sistemas electrónicos funcionen normalmente, permite que la presión general se mantenga. Por eso confunde a los técnicos. La máquina parece que va a funcionar. Todos los indicadores están en verde, pero cuando intentas cortar, nada, porque el flujo hidráulico no llega con suficiente presión a las cuchillas. Varios trabajadores se acercaron más, genuinamente interesados ahora. ¿Cómo sabes que es específicamente esa válvula?, preguntó el trabajador joven, con curiosidad honesta. Antonia se permitió una pequeña sonrisa. Porque trabajé 3 años en la línea de ensamblaje de John Deere en Querétaro. Ensamblé personalmente más de 2000 de estas válvulas. Conozco sus 47 configuraciones posibles de falla. Y esta, la posición parcial trabada, es la número 23. Es rara, muy rara. Solo pasa en aproximadamente el 0.3% de las unidades, generalmente después de operar en condiciones de polvo extremo. El murmullo entre los trabajadores cambió de tono. Ya no era burla, era asombro. Leandro sintió el control escapándose de sus manos. Esto no podía estar pasando. Esta muchachita no podía estar diagnosticando algo que 3 técnicos certificados no habían encontrado. Puras palabras bonitas, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Diagnosticar es fácil. Cualquiera puede inventar una teoría. Lo difícil es repararlo. Tiene razón, respondió Antonia con calma. Por eso voy a hacerlo ahora. Abrió completamente su caja de herramientas, y lo que sacó dejó a todos boquiabiertos. No eran herramientas comunes, eran instrumentos de precisión. Llaves dinamométricas calibradas digitalmente, medidores de presión hidráulica de alta gama, extractores especializados que brillaban como joyas. Herramientas que costaban, cada una, lo que un trabajador del campo ganaba en 2 meses. Dios mío, murmuró el capataz mayor. Esas son herramientas profesionales de verdad. Leandro las miró y sintió algo frío en el estómago. Esas no eran herramientas de una técnica cualquiera. Eran las herramientas de alguien que se tomaba su profesión muy en serio. Antonia se arrodilló junto a la cosechadora y comenzó a desmontar el panel de acceso al compartimiento hidráulico. Sus manos se movían con una seguridad que hipnotizaba. Cada tornillo que aflojaba, cada conexión que desacoplaba, cada movimiento estaba ejecutado con la precisión de una cirujana operando un corazón. Los trabajadores se habían acercado tanto que formaban un círculo cerrado alrededor de ella. Ya nadie grababa con burla. Ahora grababan con genuina curiosidad, con respeto naciente. ¿Ven este conector?, dijo Antonia, señalando una pieza. Tiene que desacoplarse en un ángulo de exactamente 45 grados, no más, no menos. Si lo fuerzas recto, rompes el sello interno y entonces sí necesitas cambiar todo el módulo. Eso cuesta 250,000 pesos. Un silbido de asombro recorrió el grupo. Leandro observaba desde atrás, con los brazos cruzados, pero su postura ya no era de arrogancia, era de nerviosismo creciente. Cada movimiento que hacía Antonia demostraba conocimiento real, profundo, del tipo que no se aprende en libros, sino con las manos metidas en grasa hasta los codos durante años. «Listo», anunció Antonia después de 15 minutos. «Tengo acceso al módulo de válvulas». Introdujo su mano en el compartimiento. Era un espacio tan estrecho que apenas cabían sus dedos. Un hombre con manos más grandes jamás habría podido alcanzar esa profundidad sin desmontar media máquina. Por eso los otros técnicos no la encontraron, murmuró Antonia más para sí misma. Hubieran necesitado desmontar el brazo de corte completo para llegar aquí. Esos son 8 horas de trabajo. Sus dedos tocaron metal en el interior oscuro del compartimiento. Cerró los ojos, concentrándose solo en el tacto. Ahí estaba, la válvula 84.547-A. Podía sentir la posición anormal, el ángulo incorrecto de apenas 3 grados que la mantenía parcialmente abierta cuando debía estar completamente cerrada o completamente abierta. La encontré,
dijo. Un murmullo de admiración entre los presentes. Sacó su mano con cuidado y buscó en su caja de herramientas una llave especial. Una herramienta tan específica que probablemente solo ella la tenía en todo Sonora. Era un extractor de válvulas proporcionales, diseñado exclusivamente para ese modelo. ¿Dónde conseguiste esa herramienta?, preguntó el capataz mayor, genuinamente impresionado. Me la hicieron a la medida en Querétaro, respondió Antonia. Después de ensamblar 2000 válvulas, entiendes exactamente qué necesitas para extraerlas cuando fallan. Introdujo la herramienta en el compartimiento. Hubo un clic metálico, luego otro. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantener el ángulo preciso en un espacio tan reducido, pero no se detuvo. Vamos, vamos, susurraba. Solo un poco más. Un sonido de liberación de presión, como un suspiro de la máquina. Antonia extrajo la válvula defectuosa. La sostuvo en alto para que todos la vieran. Era una pieza de metal no más grande que un pulgar, brillante, compleja, llena de canales microscópicos y sellos de goma. Aquí está su problema de 12 millones de pesos, dijo Antonia. Esta válvula de $300. Los trabajadores se acercaron más para verla. Era casi cómico, casi trágico, que algo tan pequeño pudiera detener algo tan grande. Pero así es la ingeniería, ¿verdad? Un solo componente fallando puede paralizar un gigante. Leandro miraba la válvula con una mezcla de incredulidad y horror creciente. Ella lo había hecho. Esta muchachita a quien él había humillado, a quien había ofrecido 500 pesos para que se fuera, había diagnosticado y extraído el problema en menos de media hora. Antonia sacó de su caja una válvula de reemplazo, todavía en su empaque sellado de fábrica. Siempre cargo las válvulas más comunes, explicó. Esta en particular, bueno, aprendí por las malas a tenerla siempre disponible. Estaba a punto de instalar la nueva válvula cuando un sonido hizo que todos voltearan. El rugido de motores potentes aproximándose por el camino de terracería. 3 Chevrolet Suburban negras, último modelo, con vidrios polarizados, levantaban nubes de polvo dorado bajo el sol de la tarde. Eran camionetas que costaban cada una más de $1 millón. Los trabajadores reconocieron inmediatamente qué significaban esos vehículos. ¡Ay, Dios mío!, susurró el capataz mayor. Es Don Severino. El nombre cayó sobre la hacienda como un relámpago. Don Severino Maldonado, el dueño, el mismísimo dueño de la Cooperativa Agrícola del Noroeste. 61 años de edad, 3.8 mil millones de pesos de patrimonio, controlando el 40% de la producción de granos del norte del país. Un hombre que con una palabra podía arruinar carreras o crear fortunas. Leandro sintió que sus piernas se volvían de gelatina. Don Severino nunca, jamás visitaba personalmente las haciendas, excepto cuando había crisis mayúsculas. Y su presencia aquí, ahora, solo podía significar que la situación de la cosechadora era aún más grave de lo que él pensaba. Las Suburbans se detuvieron en el patio. Del vehículo del centro descendió Don Severino Maldonado. Era un hombre imponente a pesar de su edad. Cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, traje gris Oxford perfectamente cortado, botas de charol negro que brillaban como espejos. Tenía el rostro curtido de quien había pasado 50 años bajo el sol del campo, pero sus ojos verdes eran filosos como cuchillas, penetrantes, capaces de evaluar una situación completa en segundos. De las otras camionetas descendieron 6 hombres más, todos de traje oscuro, todos con esa presencia que solo tienen quienes trabajan directamente para gente muy poderosa. Los 40 trabajadores de la hacienda se apartaron instintivamente, formando un pasillo. Leandro sintió que el sudor le corría por la espalda a pesar del viento frío de octubre. Se alisó la camisa, se ajustó el cinturón, intentando parecer profesional, controlado. Don Severino caminó con pasos medidos hacia donde estaba la cosechadora. Su mirada evaluó rápidamente la escena, la máquina gigante detenida, los trabajadores reunidos, la caja de herramientas abierta, y entonces vio a Antonia. La jovencita todavía estaba arrodillada junto a la máquina,
con la válvula de repuesto en una mano y una llave dinamométrica en la otra. Tenía manchas de grasa en la mejilla, el cabello un poco despeinado por el viento, los jeans sucios de tierra. Don Severino se detuvo en seco, sus ojos se abrieron con reconocimiento inmediato, y entonces, para absoluto shock de todos los presentes, una sonrisa genuina iluminó su rostro, habitualmente serio. «Ingeniera Thomas», exclamó con voz fuerte y cálida. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Antonia levantó la vista, sorprendida, y cuando lo vio, sus ojos también se iluminaron con reconocimiento. «Don Severino», dijo poniéndose de pie rápidamente. «Qué sorpresa verlo por aquí». «¿Sorpresa?» Don Severino caminó directamente hacia ella. «Yo fui quien recomendó específicamente que te llamaran», extendió su mano. No para un saludo cualquiera, sino con ambas manos, sosteniéndola como se sostiene la mano de alguien a quien respetas profundamente. Leandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estaba pasando? Don Severino conocía personalmente a esta muchachita. La había recomendado él mismo. «Señores», dijo don Severino volteando hacia los trabajadores, «permítanme presentarles a Antonia Thomas, la mejor alumna de la generación 2023 del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella recibió el premio de excelencia técnica que yo personalmente entregué hace 2 años. Las mandíbulas cayeron. Los teléfonos que habían grabado las burlas ahora grababan esto con manos temblorosas. Cuando supe que nuestra S-790 estaba detenida», continuó don Severino, «pregunté específicamente por técnicos con experiencia en sistemas hidráulicos de John Deere. Su nombre fue el primero que apareció, no solo por su formación académica, sino porque es la única técnica en el noroeste que trabajó directamente en la fábrica de ensamblaje en Querétaro». Se giró hacia Antonia con orgullo paternal. «Explícame, ingeniera Thomas, ¿qué encontraste?» Antonia, recuperándose de la sorpresa, mostró la válvula defectuosa. Válvula proporcional de flujo 84.547-A, trabada en posición parcial. Configuración de falla número 23. «Es rara, don Severino. Solo ocurre en 0.3% de las unidades, típicamente después de exposición prolongada a polvo extremo». Don Severino asintió, estudiando la válvula con interés genuino. «¿Y cuánto tiempo te tomó diagnosticarla?» 28 minutos, señor. «Extraordinario. Los técnicos de la concesionaria estuvieron aquí 3 horas. Entonces don Severino miró alrededor, notando por primera vez la incomodidad en el ambiente, las miradas nerviosas, la tensión palpable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz súbitamente fría. Nadie respondió. El silencio era aplastante. Don Severino miró a Leandro, quien parecía querer desaparecer en la tierra. «Ingeniero Ibarra», dijo don Severino, «¿por qué siento que hay algo que no me están diciendo?» Leandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue el trabajador joven quien habló con voz temblorosa pero firme. «Don Severino, el ingeniero Ibarra nos reunió a todos cuando llegó la ingeniera Thomas. Dijo que veníamos a ver un circo. Le ofreció 500 pesos para que se fuera y mandara a un hombre de verdad». El rostro de don Severino se transformó. El calor desapareció de sus ojos, reemplazado por una frialdad de hielo. «¿Es esto cierto?», preguntó, mirando directamente a Leandro. Leandro intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. «Don Severino, yo no sabía». «¿No sabías qué?». La voz de don Severino era un látigo. «¿No sabías que era una profesional calificada? ¿O no sabías que yo la había recomendado personalmente? Yo pensé, ella parecía que, ingeniero Ibarra, parecía mujer, parecía joven, parecía pobre». Cada palabra caía como un martillazo. «Dime, ¿cuál de esas cosas anula un título del Tecnológico de Monterrey y 3 años de experiencia en John Deere?» Leandro estaba pálido como un muerto. Don Severino se giró hacia Antonia. «¿Te ofreció dinero para que te fueras?» Antonia asintió silenciosamente. «¿500 pesos?» Otro asentimiento. Don Severino cerró los ojos por un momento,
respirando profundo. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Ingeniera Thomas, por favor continúa tu trabajo. Tengo la absoluta confianza de que resolverás este problema. Se giró hacia sus hombres. Ustedes, asegúrense de que la ingeniera tenga todo lo que necesite. Luego miró a Leandro con una expresión que helaba la sangre. Ingeniero Ibarra, venga conmigo a la oficina. Ahora. Leandro caminó hacia la oficina como un hombre camino al patíbulo. Cada paso sobre el concreto resonaba en sus oídos como el tic-tac de un reloj, contando sus últimos momentos en ese trabajo. Don Severino caminaba 5 pasos adelante, con la espalda recta, sin voltear a verlo ni una sola vez. Los trabajadores se quedaron en silencio absoluto, hasta que las figuras desaparecieron dentro del edificio administrativo. Entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, todos empezaron a hablar al mismo tiempo. ¿Vieron eso? Don Severino la conoce personalmente. Le dijo: Ingeniera Thomas, premio de excelencia técnica. Antonia respiró profundo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sus manos todavía temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina de la confrontación. Miró la válvula de repuesto que sostenía y se recordó a sí misma por qué estaba ahí. Una cosechadora de 12 millones de pesos seguía sin funcionar. 300,000 pesos se perdían cada día y ella tenía un trabajo que terminar. «Permiso», dijo suavemente, y los trabajadores se apartaron de inmediato. Ahora, con respeto genuino, se arrodilló nuevamente junto a la máquina, pero esta vez, cuando introdujo sus manos en el compartimiento para instalar la válvula nueva, algo cambió. El capataz mayor se acercó con una lámpara portátil. «Para que veas mejor, ingeniera», dijo con voz amable. Antonia levantó la vista, sorprendida por el gesto. «Gracias», respondió con una sonrisa pequeña. Otro trabajador le acercó un banco de trabajo improvisado con un cajón de madera. «Para que no esté tan incómoda ahí arrodillada», explicó tímidamente. Y así, uno por uno, los mismos hombres que minutos antes se habían reído de ella, ahora le ofrecían ayuda. Traían herramientas que ella no había pedido, pero que podrían necesitarse. Le acercaban trapos limpios. Le preguntaban si necesitaba agua, si quería sombra. Era como ver un milagro pequeño, ¿saben? La transformación del desprecio en respeto, de la burla en admiración. Porque verán, la mayoría de esos hombres no eran malos. Simplemente habían seguido el ejemplo de su jefe, habían reído porque se esperaba que rieran, habían juzgado porque así funcionaba esa jerarquía cruel. Pero ahora, liberados de esa presión, podían ver lo que siempre había estado ahí, una profesional excepcional haciendo su trabajo. Antonia instaló la válvula nueva con movimientos precisos. Cada conexión fue apretada al torque exacto usando su llave dinamométrica digital, 85 newton-metros, ni uno más ni uno menos. Luego, recalibró el sistema hidráulico completo, ajustando presiones y flujos con una precisión que hacía parecer el trabajo arte. «Listo», anunció después de 40 minutos. «Vamos a probar». Se subió a la cabina de la cosechadora. Los trabajadores se alejaron en un semicírculo expectante. Antonia insertó la llave en el contacto y la giró. El motor rugió con vida. No el intento débil de las últimas semanas, sino el rugido profundo y poderoso de 18 toneladas de maquinaria funcionando perfectamente. El sonido era música, una sinfonía mecánica que hizo que varios trabajadores sonrieran. Pero Antonia no se conformó con eso. Activó el sistema de corte. Las cuchillas comenzaron a girar con un zumbido constante. Perfecto. Metió primera y avanzó lentamente hacia una sección de trigo que aún estaba sin cosechar. Las cuchillas se hundieron en el trigo dorado. El sonido de tallos siendo cortados, el movimiento fluido del cabezal de corte, la entrada perfecta del grano en la tolva. Todo funcionaba, no solo bien, sino mejor que antes. Un aplauso estalló entre los trabajadores. Espontáneo, genuino, lleno de alivio y admiración.
Antonia detuvo la máquina y descendió de la cabina. Sus mejillas estaban sonrojadas, no solo por el esfuerzo, sino por la emoción de ese reconocimiento. «Señores», dijo el capataz mayor con voz fuerte, «creo que todos le debemos una disculpa a la ingeniera». Se acercó a Antonia y extendió su mano. «Perdón, ingeniera Thomas. Me dejé llevar por las tonterías del patrón. Usted es una profesional de verdad y merecía nuestro respeto desde el principio». Antonia estrechó su mano con firmeza. «Gracias, don Primitivo. Me llamo Primitivo Sánchez. Llevo 30 años trabajando el campo y nunca había visto a alguien reparar esa máquina con tanta facilidad». Uno por uno, los trabajadores se acercaron. No todos pidieron perdón con palabras, pero sus miradas, sus gestos, sus sonrisas tímidas decían más que cualquier discurso. El trabajador joven, que no podría tener más de 20 años, se acercó al final. «Ingeniera, yo grabé cuando el patrón se burlaba de usted. Lo siento. ¿Quiere que borre el video?» Antonia lo pensó por un momento. «No», dijo finalmente. «Déjalo, que sea un recordatorio de por qué nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia». En ese momento, don Severino salió de la oficina. Venía solo. Su rostro era una máscara indescifrable, pero cualquiera que lo conociera podía ver la tensión en sus mandíbulas. Se acercó a la cosechadora, miró el trigo recién cortado en la tolva, escuchó el motor funcionando suavemente. «¿Cuánto tiempo te tomó?», le preguntó a Antonia. 90 minutos en total, don Severino. Desde el diagnóstico hasta la calibración final. Don Severino asintió lentamente. Los técnicos de la concesionaria dijeron que necesitaban pedir la pieza a Estados Unidos, que tardaría 2 semanas en llegar, que el costo total de la reparación sería de 450,000 pesos. Sacó su chequera del bolsillo interior de su saco. «¿Cuánto te debo, ingeniera Thomas?». Antonia hizo un cálculo mental rápido. «La válvula cuesta $300. Son aproximadamente 5,000 pesos. Mi tarifa por servicio de emergencia es de 8,000 pesos. Más el desplazamiento desde Sinaloa, 2,000 pesos. Total, 15,000 pesos». Don Severino escribió el cheque, pero cuando se lo extendió, Antonia vio que decía 50,000 pesos. «Don Severino, esto es... El resto es por la humillación que sufriste aquí, por el maltrato, por tener que demostrar tu valía cuando tu currículum ya debería haberlo hecho». Antonia miró el cheque. 50,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en 2 meses completos de trabajo. «No puedo aceptarlo, señor. Vine a hacer un trabajo y lo hice. Eso es suficiente». Don Severino sonrió, y por primera vez en esa tarde fue una sonrisa de genuina calidez. «Tienes el mismo carácter que tus respuestas en el examen de titulación. ¿Recuerdas lo que escribiste cuando te preguntaron cuál era tu mayor fortaleza como ingeniera?» Antonia se sonrojó ligeramente. «Escribí que mi mayor fortaleza era recordar que cada máquina que reparo representa el sustento de una familia, que no trabajo con metal, sino con esperanzas». «Exacto». Don Severino guardó su chequera. «Por eso quiero hacerte una oferta. Ven a trabajar para la cooperativa. Te ofrezco un salario de 120,000 pesos mensuales, prestaciones completas, camioneta de la empresa y tu propia área de taller en nuestras instalaciones principales. Serías la jefa del departamento de mantenimiento de maquinaria pesada». El silencio que siguió era denso de expectativa. Los trabajadores observaban. Ese era el tipo de oferta que cambiaba vidas. 120,000 pesos mensuales era más de lo que muchos de ellos ganaban en un año. Pero Antonia negó con la cabeza suavemente. «Es una oferta increíble, don Severino, y estoy profundamente agradecida, pero tengo que declinarla». Don Severino no parecía sorprendido, solo curioso. «¿Puedo preguntar por qué?». Antonia miró hacia el horizonte, hacia los campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Porque hay cientos de pequeños agricultores como mis padres en Sinaloa, en Sonora, en Durango, gente que tiene maquinaria vieja, que no puede pagar los precios de las concesionarias,
que pierden cosechas enteras porque no hay técnicos dispuestos a viajar a sus ranchos pequeños. Si trabajo para la cooperativa, solo ayudaré a las operaciones grandes. Pero si mantengo mi independencia, puedo seguir siendo la técnica que va a donde nadie más va. Los ojos de don Severino brillaron con algo que podría haber sido orgullo o admiración, o tal vez ambas cosas. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dijo con voz suave. Antonia sintió un nudo en la garganta. Don Severino sabía. De alguna forma, él sabía sobre su padre. Entonces déjame proponerte algo diferente, continuó don Severino. ¿Qué tal si la cooperativa financia una red de talleres móviles bajo tu dirección? Tú sigues siendo independiente, sigues eligiendo dónde y a quién ayudar, pero nosotros te proporcionamos los recursos, camionetas equipadas, herramientas de última generación, un equipo de técnicos que tú misma entrenes. Antonia lo miró fijamente, procesando la magnitud de lo que él estaba ofreciendo. ¿Una red de talleres móviles? Exacto. Piénsalo como tu propia empresa, pero con el respaldo financiero de la cooperativa, sin presión para atender solo clientes grandes. Tu misión sería llevar servicio técnico de calidad a los pequeños productores. Nosotros cubrimos los costos operativos. Tú eliges las comunidades que más lo necesitan. Era más de lo que Antonia había soñado jamás. La oportunidad de hacer exactamente lo que quería hacer, pero con recursos que le tomaría años reunir por su cuenta. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó con voz temblorosa. Don Severino miró hacia los campos, hacia los trabajadores que los observaban, hacia la cosechadora que ahora funcionaba perfectamente. Porque hace 30 años yo era como tú, un muchacho de un pueblo pequeño con grandes sueños. Alguien me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me enseñó que el verdadero éxito no es cuánto dinero acumulas, sino cuántas vidas mejoras en el camino. Se giró hacia ella con determinación. Piénsalo, ingeniera Thomas. Tómate tu tiempo. Pero creo que juntos podemos cambiar cómo funciona el servicio técnico agrícola en todo el norte del país. Antonia extendió su mano, y esta vez, cuando don Severino la estrechó, era el apretón de dos socios, de dos visionarios que veían el mismo futuro. 2 años después, un octubre similar, pero infinitamente diferente. La camioneta Ford F350 color blanco brillante avanzaba por la carretera de Sonora. No era cualquier camioneta. En sus costados, pintado con letras azules y doradas, se leía Tomás Agrícola, Servicio Técnico Especializado. En la parte trasera, una caja de herramientas profesional del tamaño de un cuarto pequeño, equipada con tecnología de diagnóstico de última generación, repuestos originales y todo lo necesario para resolver emergencias mecánicas en el campo. Antonia conducía con una sonrisa en el rostro. A su lado iba Primitivo Sánchez, el capataz mayor que aquel día la había visto reparar la cosechadora. Ahora era su coordinador de operaciones, el hombre que ayudaba a organizar las rutas y prioridades de servicio en todo el noroeste. «Ingeniera», dijo Primitivo mirando su tablet, «tenemos 15 solicitudes de servicio esta semana, 3 en Sinaloa, 4 en Durango, 8 en Sonora». Antonia asintió mientras conducía. ¿Alguna emergencia crítica? Una familia en Navojoa. Su única cosechadora se descompuso y tienen 3 días para terminar la siembra de maíz antes de las lluvias. No pueden pagar servicio de concesionaria. Entonces vamos primero a Navojoa, decidió Antonia sin dudar. Manda a la unidad móvil 4 a cubrir las de Durango y que la unidad 7 se encargue de las de Sinaloa, porque verán, mis queridos amigos, Tomás Agrícola ya no era solo Antonia con su vieja camioneta. Era una red completa de 15 unidades móviles operando en 6 estados del norte de México. 60 técnicos,
hombres y mujeres que Antonia había entrenado personalmente, llevando servicio de calidad a comunidades que antes no tenían acceso a nada más allá de mecánicos improvisados. Cada unidad móvil estaba equipada con herramientas profesionales, repuestos certificados y, lo más importante, técnicos que compartían la visión de Antonia. No se trataba solo de reparar máquinas, se trataba de proteger el sustento de familias, de asegurar que un agricultor pequeño tuviera el mismo acceso a tecnología y conocimiento que las haciendas grandes. Y todo había comenzado con aquella propuesta de don Severino en la hacienda San Jerónimo. ¿Sabe qué día es hoy, ingeniera?, preguntó Primitivo con una sonrisa misteriosa. 19 de octubre, ¿por qué? Hace exactamente 2 años, usted reparó la cosechadora en San Jerónimo. Antonia sintió una ola de nostalgia. 2 años. Parecía una vida entera. Aquella muchachita nerviosa que había llegado sola, sin saber que su vida estaba por cambiar, se había transformado en la directora de la empresa de servicios técnicos agrícolas más respetada del norte del país. Don Severino quiere verla esta tarde, continuó Primitivo. Dice que tiene algo que mostrarle en San Jerónimo. Antonia sintió curiosidad. Había visitado la hacienda varias veces en estos 2 años, pero siempre por motivos de trabajo. Esta invitación sonaba diferente. Después de resolver el problema en Navojoa, una falla simple en un alternador que le tomó 40 minutos reparar y por la cual la familia intentó pagarle con un costal de maíz porque no tenían efectivo, Antonia y Primitivo se dirigieron a la hacienda San Jerónimo. El lugar se veía diferente, más ordenado, más luminoso. Había una energía distinta en el aire. Los trabajadores que pasaban saludaban con sonrisas genuinas, sin el miedo y la tensión que antes impregnaba cada rincón. Don Severino los esperaba en el patio principal. A su lado estaba alguien que Antonia no esperaba ver: Leandro Ibarra. Pero este Leandro era completamente diferente del hombre arrogante de hace 2 años. Había perdido peso, su rostro tenía menos tensión, sus ojos ya no tenían esa crueldad que antes los caracterizaba. Vestía de manera más modesta, sin las botas carísimas ni el cinturón ostentoso. Ingeniera Tomás, saludó don Severino con calidez. Gracias por venir. Don Severino, respondió Antonia, y luego, con más cautela: Ingeniero Ibarra. Leandro se adelantó, con las manos temblorosas, con una humildad que nunca antes había mostrado. Ingeniera Tomás, dijo con voz quebrada, he esperado 2 años para tener el valor de pedirle esto. Perdón por cómo la traté, por cómo la humillé, por intentar quitarle su dignidad cuando usted solo venía a hacer su trabajo. Sacó algo de su bolsillo. Era un sobre. Estos son los 500 pesos que le ofrecí aquel día. Los he guardado durante 2 años. Cada vez que los veo, me recuerdan el hombre terrible que era. Por favor, acéptelos. No porque usted los necesite, sino porque yo necesito que sepa que jamás olvidaré mi vergüenza. Antonia miró el sobre. Luego miró a Leandro. Podía ver que no era teatro. El arrepentimiento en sus ojos era real, profundo, doloroso. ¿Qué ha hecho usted estos 2 años?, preguntó suavemente. Don Severino intervino. Leandro trabajó durante 6 meses como jornalero en una de nuestras haciendas en Chihuahua. Le di la oportunidad de aprender cómo se siente estar del otro lado, recibir órdenes, ser tratado como inferior. Después, cuando demostró que realmente había cambiado, le ofrecí una posición como supervisor, pero con una condición. ¿Cuál condición?, preguntó Antonia. Fue Leandro quien respondió: que estableciera un programa de capacitación para trabajadores del campo, enseñarles mecánica básica, administración agrícola, darles herramientas para crecer profesionalmente. Don Severino puso el dinero, pero yo debía dedicar mi tiempo, mi conocimiento, mi vida a ayudar a la gente que antes despreciaba. Se limpió una lágrima que corría por su mejilla. ¿Y sabe qué descubrí, ingeniera Tomás? Que esos hombres y mujeres a quienes yo trataba como basura son más dignos, más trabajadores, más nobles que yo jamás fui.
Algunos de ellos ahora son supervisores, operadores calificados. Uno de mis mejores alumnos acaba de graduarse como técnico agrícola, y cada uno de ellos me ha enseñado más sobre ser un buen hombre de lo que yo aprendí en toda mi vida anterior. Don Severino puso una mano en el hombro de Leandro. Hay algo más que debes saber, Antonia. Leandro también reconectó con sus hijos. Les explicó sus errores, les pidió perdón. Ahora los ve cada fin de semana. Está reconstruyendo lo que destruyó. Antonia sintió un nudo en la garganta. Esta era la transformación real, no la superficial, no la forzada. Era el cambio genuino de un hombre que había tocado fondo y decidido escalar de nuevo, pero esta vez como un ser humano completo. Ingeniero Ibarra, dijo Antonia con voz suave, guarde sus 500 pesos. Úselos para comprar herramientas para su programa de capacitación. Ese será mejor uso que devolverlos. Leandro sollozó abiertamente ahora, sin vergüenza, sin intentar ocultar su emoción. Gracias, susurró. Gracias por su generosidad cuando yo no fui capaz de mostrársela. Don Severino sonrió ampliamente. Y ahora, ingeniera Thomas, la verdadera razón por la que la cité aquí, los guió hacia el lado este de la propiedad. Ahí, donde antes solo había terreno baldío, se alzaba un edificio nuevo de 2 pisos, moderno, con ventanales grandes y un letrero que brillaba bajo el sol. Centro de Formación Técnica Antonia Thomas. Antonia se detuvo en seco, sin poder creer lo que veía. Don Severino, ¿qué es esto? Es una escuela técnica completamente gratuita para jóvenes de comunidades rurales. Ofrecemos carreras técnicas en mecánica agrícola, mantenimiento de maquinaria pesada, administración de ranchos. Becamos a 60 estudiantes cada año. Les damos alojamiento, alimentación, todo lo necesario. Y cuando se gradúan, tienen trabajo garantizado, ya sea con Thomas Agrícola, con la cooperativa o con cualquiera de nuestros socios. Antonia caminó hacia el edificio como en trance. Sus dedos tocaron las paredes recién pintadas. ¿Por qué lleva mi nombre? Porque tú inspiraste esto, respondió don Severino. El día que reparaste esa cosechadora, me recordaste que el talento no tiene género, no tiene clase social, solo tiene dedicación. Si no te hubieran dado una oportunidad, el mundo habría perdido a una ingeniera excepcional. ¿Cuántos Antonias hay en pueblos pequeños que nunca tendrán esa oportunidad? Este centro existe para encontrarlos, para formarlos, para darles el futuro que merecen. Antonia no pudo contener las lágrimas. Pensó en su padre, en su madre, en todos los sacrificios que habían hecho, y ahora 60 jóvenes cada año tendrían esa misma oportunidad sin que sus familias tuvieran que venderse hasta los huesos. La primera generación se gradúa en 3 meses, continuó don Severino. Me gustaría que tú entregaras los diplomas y que consideres contratar a los mejores para Thomas Agrícola. Antonia lo abrazó. No era apropiado, no era profesional, pero no le importó. Don Severino correspondió al abrazo con calidez paternal. Gracias, susurró Antonia. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. No, Antonia, respondió don Severino. Gracias a ti por recordarnos que el respeto se gana con capacidad, que la dignidad no depende de la cuenta bancaria y que una sola persona con conocimiento y corazón puede cambiar un mundo entero. Esa noche, Antonia manejó de regreso a casa pensando en todo lo que había cambiado. Thomas Agrícola estaba revolucionando el acceso a mantenimiento de calidad en todo el norte del país. El centro de formación estaba creando una nueva generación de técnicos. Y ella, la muchachita de Sinaloa que había llegado a San Jerónimo temblando de nervios, ahora era una empresaria respetada, una mentora, una inspiración. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, era que cada día podía mirar al cielo y saber que su padre estaría orgulloso, porque ella no solo había llegado lejos, había construido un camino para que otros pudieran seguir.
Y esa, queridos amigos, es la historia de cómo una válvula de $300, una jovencita con manos de oro y corazón de diamante, y un encuentro que parecía destinado a ser una humillación, se convirtió en la chispa que encendió una transformación. Porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas, qué tan poderoso seas o qué tan grande sea tu propiedad. Lo que importa es cómo tratas a las personas que cruzan tu camino, especialmente a aquellas que parecen más vulnerables, porque nunca sabes cuándo esa persona vulnerable será exactamente quien cambie tu vida, tu negocio o tu alma. Antonia Thomas nos enseñó que la dignidad no se mendiga, se demuestra, que el talento no grita, trabaja, y que la verdadera revolución no viene con violencia, sino con conocimiento, con respeto y con la determinación inquebrantable de ser excelente sin importar cuántas veces intenten hacerte sentir pequeña.